Bien, pues vamos a iniciar con un tema que, bueno, ya logramos ver en la primer clase. Sin embargo, este video es para que quede un poquito más reforzado lo que vimos y principalmente por si necesitan más herramientas, digamos, para finalizar el tema. Entonces, bueno, estuvimos nosotros hablando acerca de filosofía y de ética. Ajá, que bueno, de ahí se van a desglosar más temas que son muy relevantes para la parte de la pedagogía y la psicología. Entonces, bueno, vamos a iniciar justamente con ello. Acá espero lo puedan observar de la manera más amplia. Bueno, vamos a iniciar con la parte de ética. Como les comentaba, la ética, bueno, en primero es una rama de la filosofía. Esto es que la ética se crea en base justamente o a raíz de muchas situaciones presentadas en la antigua Grecia, donde varios de los que estaban prácticamente al frente, ¿no?, de lo que era la sociedad, creía muy importante que tendría que existir algo que pudiera regir, por así decirlo, y que tuviera un control sobre la sociedad, ya que, bueno, en ese tiempo, en antigua Grecia, que estamos hablando de, eh, pues incluso antes de que se creara esta cuestión religiosa, antes de Cristo, todo esto, se creía que muchas de las, prácticamente, de lo que la gente por lo regular solía realizar, hacer, era un acto inadecuado. Entonces, para justo frenar como este tipo de acciones, se crea la ética, que vamos a verlo como desde un punto que la ética al principio, o sea, al principio de todo esto, era muy rígida, era como de normas muy específicas, pero también muy planteadas en la parte donde la sociedad, por lo regular, cualquier cosa que fuera completamente algo ilícito, por así decirlo, de manera individual y de manera social, era castigado hasta cierto punto. Entonces, bueno, obviamente vemos un poquito de cambio en esta ética actual a la ética de la antigua Grecia. Sin embargo, sí quiero resaltar que esto pues obviamente proviene de acá. Entonces, bueno, tiene mucho que ver. Vamos a ver que entonces es una rama de la filosofía. Y bueno, esto es una estructura prácticamente del bien y el mal. Va a estudiar esta parte de qué es el bien, qué es el mal, básicamente para regir justo a los ciudadanos o a una sociedad o a un individuo a hacer el bien, porque el mal puede ser castigado. Entonces la ética, de hecho al principio pues era lo que castigaba, el mal, algo que estuviera fuera de lo que se podía llamar bien o se podía llamar justo lo que la sociedad o ese líder podía decir que era algo positivo. Y bueno, también obviamente estamos hablando de un comportamiento humano, es decir, que va a estudiar el comportamiento humano de la sociedad y del individuo, ¿vale? Entonces, bueno, la ética se encarga de esto, de regir, de ver que el ser humano esté actuando de manera correcta dentro de lo que la sociedad dictamina y también se va a encargar de cómo es que justo el ser humano se va a comportar ante las reglas, las normas que actualmente se ven en todos lados. Después nos vamos a pasar a lo que es filosofía. Ajá, la filosofía, bueno, es el origen del hombre. La filosofía principalmente nos va a explicar de dónde proviene el hombre, de dónde proviene el universo, de dónde provenimos cada uno de nosotros. Por ahí en la clase les decía que cada uno de los filósofos o varios de ellos tenían arjes. Los arjes eran justo de dónde provenían o del origen del ser humano, del hombre y de las cosas. El arge significa esto, el origen de las cosas. Entonces, varios filósofos tienen diversos arges que nos hablan justamente, por ejemplo,
de que ellos creían que veníamos del universo, que veníamos del agua, que veníamos del sol, que veníamos, o sea, de diversos lugares que a lo mejor ellos consideraban justamente que nuestra especie provenía. Ellos obviamente no creían o todavía no se daba a conocer algunas otras teorías referente a ello, entonces la filosofía empieza por identificar cuál es el origen de nosotros, cuál es el origen del hombre, cuál es el origen de nuestro saber, de por qué nosotros tenemos ciertas cualidades. Eso es lo que la filosofía estudia actualmente incluso. Como acá dice, el saber de sí mismo, el saber de mí mismo, de dónde provengo, de incluso ahorita, bueno, sabemos que esta filosofía está transformada incluso también en el origen, ya en una cuestión como un poquito más de que sabemos que, por ejemplo, tenemos teorías distintas, donde sabemos de dónde provenimos, donde abre un poquito más el debate en base a esto. Y bueno, esto se da básicamente su raíz es en la antigua Grecia, es ahí donde surge todo este tipo de ideas filosóficas, los arges, todos los filósofos pues bueno salen de esta parte y de su teoría obviamente surge pues muchas observaciones que ellos hacían, entonces entraban en debate entre ellos pensando que nosotros proveníamos de diversos lugares y cada uno tenía prácticamente ese arje como algo muy valioso y sagrado que pusieron posteriormente pues en debate justo y bueno, esto es importante también conocerlo. Bien, acá vamos a hablar de lo que son los filósofos más relevantes, los cuales pues hablaron justamente de esta cuestión ética y de esta cuestión moral y bueno, que eran los más representativos en la filosofía. Tenemos, por ejemplo, acá, vamos a empezar con Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego que él se centró principalmente en el ser humano, en el estudio del ser humano principalmente, y él, bueno, hablaba de virtud es igualitario al saber. Esto es en la cuestión de que todo ser humano era virtuoso y esto le daba como un plus de conocimiento. O sea, el ser humano que tenía esta virtud tenía también la virtud de ser, de tener o de obtener el conocimiento. Entonces lo hacía virtuoso en automático. Y para ese entonces el ser virtuoso, como a lo mejor podemos ver hoy día, pues era algo muy importante, ya que la virtud siempre ha dado a notar que ese es un ser de cierta manera que tiene algo que reconocérsele. Entonces, bueno, eso decía o eso es lo más importante que nos menciona Sócrates. Si nos vamos con Aristóteles, nos habla de que él fue el fundador de la ética. Él fundó la ética con esto que ya les comentaba justamente de que él justo comentaba que tenía que existir una línea donde tenía que haber prácticamente una base donde se tenía que regir a la parte social y a la parte individual. Entonces, bueno, él hace esta prácticamente esta cuestión hacia la ética. Y bueno, tenemos a Platón, él habla de la moral y la ética, que justamente vamos a hablar ahorita en un momento de la moral. Sabemos bien que, bueno, si nosotros hablamos de moral, no es lo mismo que ética, pero viene mucho de la mano, ya que, bueno, sabemos que la ética es algo que va a regir en cuestión, perdón, de normas, en cuestión de todo lo que prácticamente vamos nosotros a manejar como sociedad. Sin embargo, la moral también se vuelve algo individual y algo social. Por ejemplo, la moral nos habla justo de estos actos morales que hacemos día a día en el respeto hacia el otro, en respetar las reglas y normas que nos impone una sociedad como tal. Entonces nos va a hablar justamente de un comportamiento positivo, un comportamiento aceptable de manera social y que bueno, a la larga se vuelve algo también individual. Entonces, bueno, Platón nos habla de esto, de que él empieza justamente a relacionar la moral
como algo que justo da como este plus a toda la sociedad y a la parte individual, básicamente dentro de la ética, ¿no? Entonces, bueno, sabemos bien que si no es lo mismo ética que moral, por supuesto que van de la mano y este acompañamiento tiene mucho que ver porque la ética hasta cierto punto tiene un regimiento dentro de la moral y viceversa. Entonces tiene mucho que ver esta cuestión.